Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es de 120. Tenemos al doctor Vicente Mera, experto en anti-aging, probablemente uno de los médicos más renombrados estos últimos años. Y que creo que hoy, Juan, va a ser el día de papel y boli, porque aunque seamos jóvenes, yo voy a empezar a aplicar ya. Llevamos ya no quiero ni una arruga en mi llevamos frente. 20 minutos y queríamos empezar ya, porque Bueno, esto es una locura. ahora esto que hablas de la edad, te diré que hay 3 edades. Hay 3 Por favor. edades. Entonces tienes que preguntar cuál es la edad que yo aparento. Porque Vale. tenemos 3 edades. Una es la edad de la apariencia, la que tienes delante del espejo, la que pueden ver ahora todos tus seguidores y que me están viendo a mí. Dicen, bueno, tú, que yo creo que tienes tanto. Esa edad es muy importante, pero no es la más importante. Después está la otra edad, que es la edad cronológica, es decir, la edad de tu carnet de identidad, los años que tienes realmente, que esa es la que tú quieres desvelar a último momento. Y queda una tercera edad, que esa es la realmente importante, que es la edad biológica. Es decir, la edad biológica nosotros, los médicos, utilizamos, se llaman biomarcadores. Es decir, que hay una serie de biomarcadores en los que podemos determinar la edad biológica en función de pruebas físicas, pruebas mentales, cognitivas, en función de pruebas de distinto tipo, analíticas, etcétera, genéticas, y en función de eso podemos saber. Últimamente hacemos pruebas genéticas para saber exactamente la edad biológica de la gente. Nos vamos al DNA, que está recubierto por unas estructuras que se llaman, o termina en unas estructuras que se llaman telómeros. Yo puedo medir la longitud de esos telómeros y entonces puedo determinar, tú, por ejemplo, tienes los telómeros muy largos y yo, por ejemplo, tendría los telómeros más cortos, pero ese es el objetivo ahora, Vale. ir directamente a la base del problema, que es genético, y es con el proceso de desgaste del paso de los años, pues lo que vas consiguiendo es eliminar, en esencia, lo último que ocurre es que los telómeros se van acortando. Y cuando tus telómeros se acortan de forma crítica, en ese momento cualquier cosa te mata. Un catarro, una pequeña infección, cualquier cosa acaba matándote, pues en función de los demás factores que tú tengas, si tú eres diabético, si tienes la tensión alta, pero si eres joven normalmente no pasa nada. Pero hasta que llega un momento, y ahora hablaremos de qué es lo que puede y qué es lo que determina que mantengamos nuestros telómeros largos o los vayamos acortando. Luchamos contra el tiempo porque el tiempo los acorta. Esto es como el dinero, que sería como la inflación, es decir, que cada año tienes menos. Eso por el solo hecho del paso del tiempo. Pero tú puedes producir, tú puedes invertir tu dinero, tu salud, tu dinero lo puedes invertir y puedes intentar producir y puedes algunas veces superar. Yo lo máximo que he visto son 20 años. Es decir, puedes superar en 20 años tu edad cronológica. 20 años. Es decir, básicamente son 10 años por arriba, 10 años por abajo. Normalmente hasta 20 años son situaciones extremas, pero se pueden conseguir. Y yo las veo en la clínica. Doctor, ¿y cuánto influye la genética y cuánto influyen nuestros hábitos? Eso es una pregunta muy interesante. La genética, al principio pensábamos que era muy importante, que era lo más importante, pero no es lo más importante tampoco. Partamos de la base de que la genética fuera el 100%. Si la genética fuera el 100%, que podría alguien pensar que sí, dos gemelos idénticos, tener presente que 2 gemelos idénticos pueden ser el padre del mismo hijo. Es decir, 2 hermanos gemelos, uno de ellos tiene un hijo con una chica y el otro podría decir que es el padre, si quisiera, porque la genética es exactamente igual, idénticos. Son los gemelos que se llaman univitelinos. Bueno, pues si 2 gemelos idénticos que tienen los mismos telómeros, etcétera y tal, tendrían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma causa. Salvo que fuera un accidente, lógicamente. Si no es un accidente, pues claro, pero estamos hablando de una causa biológica. Pero esto sabéis que no ocurre. Vosotros tenéis amigos que son gemelos. Todo empezó con un señor Hobart, un americano, que empezó a estudiar ciertos problemas. Y curiosamente, fíjate, empezó todo porque eran 2 gemelos idénticos y él quería saber, veía que su hermano era diferente en muchas cosas y él decía, bueno, ¿hasta qué punto la genética es importante? Y este señor es uno de los que más ha estudiado y en grandes series, claro, esto se consigue no con un gemelo, una pareja de gemelos no lo podemos saber, pero con grandes series de gemelos ya hay muchos estudios con gemelos voluntarios en los que se mira la edad biológica, se miran todas estas cosas. Se estima que la genética es aproximadamente 1/3.
del impacto sobre tu edad. Es decir, que el estilo de vida es 2 veces más importante, porque si son 2/3, pues 2 veces más importante. La respuesta, concluyendo, es la genética es 1/3 y el estilo de vida es 2 veces más importante. O sea que está en tu mano, está realmente en tu mano. Es decir, la genética es una causa necesaria, pero no suficiente para envejecer. Vamos entonces a meternos pues, en el estilo de vida, en cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es en función de más importante a menos importante, ¿no? Exactamente. Sí, básicamente, yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. Vamos del más importante al menos importante. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la alimentación. Somos lo que comemos. Esto lo decían los griegos hace mucho tiempo y sigue siendo igual. Es decir, uno come lo que no. Esto yo le pongo muchas veces a mis pacientes el ejemplo de el jamón. ¿A ti te gusta el jamón? Mucho. ¿Tú sabes distinguir un jamón serrano normal de un jamón ibérico 5J? Tú dirás. Yo creo que todo el mundo lo distingue bien. Y una de las cosas fundamentales es, aparte de la genética, porque el cerdo ibérico tiene una genética especial, pero es básicamente que el cerdo ibérico está libre, el cerdo ibérico está en la dehesa y el cerdo ibérico come una cosa bellota de alta calidad. Mientras que el otro no tiene esa genética, pero es que básicamente come basura y no se puede mover, están en una caja y no se puede mover. Entonces, ¿ves cómo el estilo de vida te cambia completamente digamos, el aspecto y la carne del cerdo? Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Aquel que no se mueve, aquel que come basura, pues acaba teniendo un cuerpo que cualquier persona lo nota, desde fuera o desde dentro. Entonces, la alimentación. Alimentación en calidad y cantidad. Que a veces nos obsesionamos mucho por querer comer. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, ¿qué es lo que tengo que comer y tal? Y es verdad que hay una serie, ahora lo hablamos, de productos, digamos, los alimentos se dividen en 3 grandes grupos, que son los alimentos sin más, que es lo que come la mayoría de la gente, y después están los antialimentos, que esto es lo que tenemos que evitar básicamente. Yo lo que propongo es intentar quitarte los antialimentos, introducir superalimentos. O sea, el antialimento es algo que te produce efectos negativos sobre tu salud y que está muy claro y muy bien demostrado, que son pocos. Antes de continuar, nos gustaría hablar de Cobo Labs, que es un laboratorio que está revolucionando el sector de la salud en España. Cobo es un laboratorio especializado en well aging. Te voy a explicar fácilmente lo que es esto. Que llegues a viejo con una salud que merezca la pena. No merece la pena llegar a 100 años y que no valgamos para nada. Y de eso se encarga Cobo. ¿Qué está haciendo ahora mismo con el complemento que tiene? La verdad es que tiene complementos nutricionales que están haciendo algo que nadie hace. Antes había suplementos o complementos nutricionales que eran muy caros y eran buenos, o otros que eran tirados de precio pero que la calidad era lamentable. Ahora lo que han hecho ha sido democratizar todo esto y darte los mejores complementos nutricionales a un precio muy muy competitivo. Así que si quieres tener literalmente los mejores complementos nutricionales del mercado, con un equipo en un laboratorio que son los mejores en su sector, como el doctor que habéis visto en este episodio, por favor visita abajo en la descripción la web de Cobo Labs. Además os dejamos un montón de suplementos recomendados y dependiendo de lo que necesites para dormir, para entrenar y para un montón de otras facetas de tu día a día. Y sin duda empieza a optimizar tu salud, empieza a mejorar tu vida para, como dice Juan, llegar a viejos mucho mejor. Los superalimentos también, no es más de 20 la lista de superalimentos que te dan, aparte de energía, placer, porque la comida también es un placer, te dan antioxidantes, senolíticos, en fin, unas vitaminas, una serie de sustancias que nosotros no podemos producir. Y no siempre la alimentación es correcta, entonces tenemos que suplementar estos superalimentos. Entonces, después están los alimentos. Eso sería en cuanto a calidad. Entonces, si tú me preguntas qué calidad de comida debes hacer, intenta comer lo que quieras. En función, debe ser siempre, las recomendaciones que yo hago, yo he viajado por todo el mundo y la comida en cada país me ha costado mucho trabajo, he probado la comida de todos sitios, de los 5 continentes. Y nunca puedes decir, es muy difícil decir que la comida australiana es peor que la comida europea o que es mejor que la americana. No se puede, porque todo depende de la cercanía. Los productos que tú comes deben ser cercanos a los tuyos y debe ser de la calidad, etcétera. Es muy difícil. Es un poco, la calidad de la comida es un poco como el lenguaje, los idiomas. Es mejor el francés que el chino, que el alemán. Ponte tú a distinguir con un chino si tu idioma es mejor que el de él. Bueno, no. Depende. Tú utilizas el lenguaje para comunicarte. Entonces el lenguaje de la salud lleva unas peculiaridades y es que debemos evitar esos antialimentos. ¿Cuáles son? El azúcar.
El número uno, eso está muy bien explicado por Sinclair, que es uno de los gurús también del antienvejecimiento, y está demostrado en muchísimos sitios. El azúcar, lo que es el azúcar puro, digamos, el azúcar que lleva, la que le ponemos al café, para entendernos, y el que le ponemos a las tartas, el que le ponemos a todo esto debería evitarse en la medida de... Tampoco hay que ser obsesivo con todo esto, pero intentar evitar el azúcar y la solución, porque claro, nos gusta lo dulce. ¿A quién no le gusta un dulce? Pero es sorprendente encontrar alimentos. Por ejemplo, en Canadá encontré los aborígenes canadienses se toman para tomarse el polo. Tú sabes cómo hacen el polo. Ellos tienen la nieve allí, cogen un palitroque, lo meten en la nieve y le ponen, para que sea dulce y a los niños les guste, ¿sabes lo que hacen? La savia del jarabe de arce. Es un árbol muy grande, que es además el árbol nacional. ¿Tú has visto la bandera de Sí. Canadá? Pues ese es el arce. El jarabe de ese árbol, que es la savia, es dulce, dulcísima. Pero no es un azúcar que aumente la insulina, que provoque problemas. Entonces, hay maneras diferentes. Hay ciertas melazas, la melaza de arroz, etc. Se puede endulzar de otra manera. El azúcar debería estar prohibido. Y también los edulcorantes químicos. O sea, no nos vamos a pasar. Hace poco salió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud con el aspartamo que lleva la Coca-Cola Light, por ejemplo. La Coca-Cola Light le han quitado el azúcar, pero le ponen aspartamo, que es un producto químico que es incluso peor. Entonces, lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, el que le gusta el café, el té, sin azúcar. Yo, al principio, hace muchos años, tomaba, pues como todo el mundo, porque no sabíamos estas cosas. Pero después te acostumbras y realmente el café, el té y las cosas te saben muchísimo mejor cuando están y descubres los sabores del alimento sin azúcar. O sea, azúcar número uno. Después está la carne.